Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta plática sobre anorexia impartido por la psicóloga Karen Sosa, con doctorado en Ciencias de la Salud. Agradezco también a la doctora Elizabeth Ramos Gaudry por abrirnos este espacio y que todos tengamos mayor información sobre este tema que es tan importante y sobre todo actualmente que hay muchos trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, empezamos, Karen. Muy bien, muchas gracias, Sara. Un saludo a todas las personas que ven este video. Yo soy Karen Sosa, soy la psicóloga del equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la anorexia nerviosa. Es un trastorno, y esto tenemos que dejarlo como muy claro, es un trastorno mental. Vamos a hablar de las generalidades del trastorno, de algunos signos que pueden presentar las personas que lo padecen, y también vamos a hablar de cómo nosotros, los profesionales de la salud mental, hacemos o establecemos un diagnóstico para estos pacientes. Es importante mencionar que si en algún momento ustedes notan en ustedes mismos o mismas o en alguien que es cercano a ustedes alguno de estos signos o síntomas, es importante pedir ayuda. Que estos espacios de diálogo nos sirvan para informarnos, sí, pero también para desmitificar el pedir ayuda cuando hay problemas de salud mental. ¿Sí? Entonces, bueno, el día de hoy el tema es la anorexia nerviosa, como en otros videos les he platicado. Es un tema que a mí personalmente me interesa mucho porque han acudido a mí muchos pacientes con este tipo de trastornos, ¿sí? Forma parte dentro de la clasificación de lo que conocemos como trastornos de la conducta alimentaria, ¿ok? Y se acompaña de otros como la bulimia nerviosa, como el trastorno por atracón y los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. La anorexia nerviosa suele presentarse con mayor frecuencia en personas del sexo femenino, es decir, en mujeres. Se tienen reportes de que menos del 10% de las personas que presentan este trastorno son hombres. Sin embargo, esto no significa que se presente en hombres también. Y también tenemos que valorarlo desde esa perspectiva. La evolución de la enfermedad o la historia de la enfermedad puede ser muy variada. Tenemos que recordar que, como en videos anteriores hemos comentado, hay factores predisponentes y hay factores precipitantes para los trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de los trastornos, perdón, dentro de las cuestiones predisponentes encontramos la parte genética, por ejemplo, alguna predisposición a padecer enfermedades mentales, trastornos obsesivos, ansiedad, entre muchas otras patologías. Ese es uno de los principales factores predisponentes. También actualmente el uso y abuso de, pues de consumo de imágenes que lo que buscan es generar como esta imagen del cuerpo ideal de una mujer. Esto también es un factor predisponente, ya que las personas, particularmente mujeres, como les comento, estamos pues en un mundo en el que se satura de información, más bien de desinformación, que nos trata de indicar cómo debe verse un cuerpo perfecto. Y la realidad es que las personas están inmersas en este mundo, en esta realidad social, desde la primera infancia. En videos anteriores también comentábamos cómo en realidad la media del diagnóstico de la edad, pues del diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria, solía ser entre los 20 y los 30 años. Actualmente es entre los 15 y los 19 años. Sin embargo, encontramos reportes en los que niñas desde 5 a 8 años presentan ya conductas alimentarias de riesgo o incluso un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Es una patología específica y su evolución puede ser muy variada. Los factores precipitantes pueden ser muchísimos, desde una situación de crisis o trauma hasta comentarios, por ejemplo, situaciones de bullying o de acoso escolar.
Y también este bullying se puede dar en el contexto familiar o laboral. Eso no lo podemos dejar también de lado. La manera en la que a mí me gusta trabajar con pacientes que padecen anorexia nerviosa es evaluando las creencias que tienen las personas con respecto a todos estos patrones de belleza, de alimentación, de la relación con el cuerpo que nos impone la sociedad. ¿Sí? Que a final de cuentas todos estos pueden ser factores precipitantes. Ahora, como les comentaba, la evolución puede ser muy variada. Hay personas en las que se presenta un episodio único, sin embargo, puede ser muy severo. ¿Qué significa esto? Que solamente se les empieza a generar o empiezan a presentar signos y síntomas y posteriormente va avanzando la enfermedad o van avanzando los signos y síntomas, sin embargo, nunca se detiene, ¿sí? En otras personas se presenta como episodios fluctuantes. Esto significa que durante, no sé, de 3 a 6 meses se presentan los síntomas, pero después hay un periodo de ganancia de peso y después se dan recaídas nuevamente. Esto es cuando se presenta como de manera fluctuante. ¿Okay? En otros casos, si no se establece un programa terapéutico, como les decía y como hemos comentado en otras ocasiones, con respecto a las enfermedades mentales, generalmente van en aumento los signos y los síntomas y pueden llegar a tener desenlaces incluso fatales. ¿Sí? Se asocia mucho con trastornos de ansiedad, con trastornos obsesivos compulsivos y también es una de las patologías mentales que tiene mayor tasa de mortalidad. Esto significa que de esta enfermedad, la tasa de mortalidad, es decir, los pacientes que fallecen por esta enfermedad, es de las más altas dentro de todos los trastornos mentales. Esto por todo lo que desencadena, ¿sí? Por la inanición, incluso también se presenta un alto índice de suicidio y, claro, de desequilibrios metabólicos. Entonces, es un trastorno mental que puede llegar a ser realmente severo si no se trata a tiempo y si no se da un diagnóstico eficaz y un tratamiento adecuado, ¿sí? Anteriormente también había en redes sociales y había en internet como pues sí, una serie de grupos generalmente que lo que hacían era incitar a las personas, generalmente jóvenes, mujeres, a llevar a cabo este tipo de prácticas. Actualmente, y diría yo, lo bueno es que ya se está regulando incluso la información que hay en Internet sobre este tipo de patologías y lo que tenemos que empezar a buscar y por lo que tenemos que empezar a trabajar y a cuestionarnos es los ideales de belleza y los ideales de lo que debe ser un cuerpo bonito e incluso un cuerpo sano, ¿sí? Más adelante vamos a seguir comentando esta situación. Por lo general, los pacientes que padecen anorexia nerviosa comienzan con una disminución de la ingesta, ¿sí? Empiezan teniendo más bien de los signos que nosotros podemos notar, son esta disminución de la ingesta en el que empiezan por alimentos que son de alto contenido calórico, generalmente altos en carbohidratos, en azúcares, en grasas, ¿ok? Y muchos de ellos terminan, es decir, la enfermedad va aumentando y terminan con dietas muy restringidas, ¿sí? Es muy común los ayunos prolongados y su dieta se limita a muy pocos alimentos, ¿sí? Generalmente alimentos que son muy bajos en carbohidratos o grasas o que en realidad no tienen un aporte calórico como tal, ¿sí? El ejercicio físico excesivo también es muy común encontrarlo. Y es algo que también mencionábamos en videos anteriores, no significa que el ejercicio sea un factor precipitante o predisponente para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, pero es uno de los signos observables que nosotros tenemos que tomar en cuenta para establecer el diagnóstico de esta patología.
¿sí? Las personas, claro que el ejercicio tiene muchísimos beneficios a nivel de salud y a nivel mental también. Sin embargo, las personas que padecen anorexia nerviosa suelen utilizar el ejercicio como una conducta compensatoria. Esto significa que tratan de compensar haciendo ejercicio, es decir, perdiendo esas calorías, por decirlo de alguna manera, con ejercicio, compensar las calorías que consumieron durante el día. Como ya mencionábamos también, el ejercicio, las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria suelen hacerlo solos. No lo hacen tanto en grupo o en lugares en los que haya más personas como gimnasios especializados. Generalmente lo hacen de manera como sola, en solitario, porque esto lo hacen de manera excesiva y de una manera compensatoria, ¿sí? No significa que no se cansen, claro que se cansan, pero lo ven como una parte de autodisciplina, ¿sí? Y esto se asocia con este miedo a subir de peso o incluso, como lo mencionan ellos, en sus palabras lo pongo, convertirse en una persona obesa, ¿sí? Una particularidad también observable dentro de la anorexia nerviosa es que una vez que logran esta pérdida de peso, siguen reduciendo la cantidad de calorías que ingieren por día. Estadísticamente, las personas cuando inician dentro o cuando empiezan a presentar signos y síntomas de anorexia nerviosa, se encuentran con un peso normal o incluso con un poco de sobrepeso. Eso es lo que nos indican las estadísticas, que inicia la enfermedad cuando las personas tienen este sobrepeso. Pero una vez que logran perder ese peso, siguen reduciendo la cantidad de calorías que ingieren por día. Es muy, muy común en pacientes con anorexia nerviosa que utilicen mucho estas apps para controlar la cantidad de calorías que ingieren, para saber cuántas calorías tiene cada uno de los alimentos, para saber cuántos carbohidratos o cuántos gramos de grasa tiene cada uno de los alimentos. Y es así como suelen seleccionar los que sí van a ingerir y los que no. ¿Sí? Esto sigue como aunando a la preocupación que tienen por subir de peso o por no perder el peso que ellos consideran que les sobra, ¿sí? Y esta preocupación va siempre en aumento. Esto tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Los pacientes tratan de reprimir su deseo de comer. No es que no les dé hambre, en realidad, claro que tienen hambre. El hambre es un mecanismo de supervivencia, así que nos indica cuando nuestro cuerpo necesita alimento. Sin embargo, lo que generan los pacientes con anorexia nerviosa es una aversión a la comida. Y a menudo es muy curioso, pero genera mucho interés la comida en ellos, ¿sí? Son pacientes a los que les gusta mucho cocinar, son pacientes que pueden cocinar para toda la familia, que arreglan la mesa, que presentan los platos. Sin embargo, ellos no la consumen, ¿sí? Cocinan para otras personas, pero ellos no consumen la comida que preparan. Esta es una característica muy específica de los pacientes con anorexia. De alguna manera quieren estar cerca de la comida, no es que no les guste, sin embargo, tienen miedo, ¿sí?, de ingerirla y de perder el control hacia lo que ingieren. La anorexia nerviosa justamente es algo que trabajamos mucho con estos pacientes, la pérdida de control, porque aunado a el miedo de la pérdida de peso, está también adicionado el miedo a la pérdida de control, ¿sí? De control sobre lo que ingieren, de control sobre la cantidad de ejercicio que hacen, sobre el agua que toman, que también es algo muy común en pacientes con anorexia nerviosa. Suelen tener todo este tipo de conductas compensatorias, como tomar agua en exceso, como buscar algunas alternativas para mitigar la ansiedad, como el tomar café sin azúcar, obviamente, y comer chicles o traer algo en la boca. Y eso, a final de cuentas, o lavarse los dientes también, por ejemplo, es otro signo muy, muy particular. Como les digo, no es que no sientan hambre, es que tienen esta aversión o miedo al comer.
Hay muchos signos conductuales que podemos ver en pacientes con anorexia, como todos estos manías o mañas que tienen cuando están sentados frente a un plato de comida, como el comer muy lento, como el partir la comida en muchos pedacitos, como el seleccionar únicamente la comida que van a ingerir del plato, ¿sí? Son manías que se presentan muy frecuentemente y que podemos nosotros observar en las personas que nos rodean que pensemos que pueden estar en riesgo, ¿sí? El término anorexia, etimológicamente, su significado es pérdida de apetito. Sin embargo, este término no está adecuado, no está expresado más bien de manera adecuada, porque no es que las personas que padecen anorexia nerviosa pierdan el apetito, en realidad sí sienten hambre. Sin embargo, se niegan a comer. ¿Sí? Entra aquí la parte de la voluntad. Lo importante aquí también es que lo hacen justamente para perseguir o conseguir un estado físico de delgadez, de lo que ellos y ellas consideran un cuerpo delgado, porque esa es otra cuestión. Lo que nosotros, los profesionales de la salud, podemos considerar un cuerpo delgado, tal vez no sea el ideal de delgadez que ellos tienen. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Sin embargo, el hambre no se les quita. Solamente cuando ya están en un estado en el que empiezan a perder mucho peso y que ya incluso empiezan a perder masa muscular. Es ahí donde realmente se da esta pérdida de apetito y los pacientes dicen, pues no, es que ya ni siquiera me da hambre, ¿sí? Pero es cuando ya se agotaron básicamente sus reservas lipídicas y empieza a perderse masa muscular. Entonces es hasta ese punto, pero ya es un peso muy bajo cuando se quita el apetito, cuando ya realmente no les da. Hay que tomar en cuenta también que las conductas de interacción social de una persona que padece anorexia nerviosa cambian y cambian muchísimo. Son personas que suelen aislarse y que empiezan a realizar todas estas cuestiones asociadas con la alimentación y con el ejercicio de manera aislada. Las hacen solas, les gusta comer solos porque así no se sienten juzgados sobre estas manías que generan al comer, o no se sienten juzgados por no comer porciones suficientes, ¿sí? También el ejercicio, porque generalmente suele ser excesivo. Como referencia, yo tenía una paciente, es una chica ahorita tiene 20 años, y ella lo que me decía es que se encerraba en su cuarto y por las noches ella lo que hacía era hacer mucho ejercicio, particularmente abdominales, y también bailaba, a ella le gustaba bailar, pero se pasaba hasta 2 o 3 horas bailando y además hacía abdominales, ¿sí? Entonces, esta es una cantidad excesiva de ejercicio, tomando en cuenta que no es un atleta de alto rendimiento y tomando en cuenta que no está consumiendo la ingesta calórica que necesita su cuerpo para llevar a cabo esas horas de ejercicio excesivo. ¿Sí? Todo eso es lo que tenemos que observar nosotros. ¿Ok? ¿Qué es obsesivo para su edad, para su talla, para su sexo, y cuál es el objetivo con el cual lo realiza? Como les digo, no es que esté mal que una persona realice 2 o 3 horas de ejercicio, por supuesto que no. Los atletas de alto rendimiento lo hacen esto todos los días, ¿sí? Sin embargo, cuando este ejercicio excesivo se acompaña del miedo de aumentar de peso, es ahí cuando se vuelve una conducta compensatoria y cuando se vuelve una conducta alimentaria de riesgo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar para poder caracterizar el trastorno y para poder diagnosticar. En realidad, como les digo, son personas que se aíslan mucho, no solamente a un nivel familiar o de sistema familiar, sino incluso también con amigos o conocidos. No suelen acudir o llega un punto en la enfermedad en el que dejan de asistir a eventos sociales que de alguna manera tienen que ver con comida, ¿sí? Realmente prefieren aislarse a verse en
en esa situación en la que tienen que decir no ante un ofrecimiento de alimentos o incluso a que les estén mencionando que tienen que comer, ¿sí? Son personas muy rígidas, son personas que tienen muchísima autodisciplina, pero ya raya en la parte de la obsesión. Recordemos que las obsesiones son pensamientos o ideas repetitivas que lo que hacen es generar ansiedad. Sí, esas son las obsesiones, son pensamientos que las personas están repitiendo en su mente una y otra y otra y otra vez, y este pensamiento es incómodo, ¿sí? Para nuestra mente. Recordemos que la mente siempre va a tratar de autopreservarse, ¿ok? Entonces, si tenemos estos pensamientos obsesivos de no comer, de perder peso, la mente genera estos mecanismos como lo es el ayuno, como lo es el ejercicio excesivo, para mitigar un poco esa ansiedad que sienten las personas por el perder el control sobre su peso y alimentación, ¿sí? Entonces, eso es algo muy presente en el trastorno de anorexia nerviosa y es algo que nosotros los profesionales de la salud mental evaluamos también, ¿sí? Su estado de ánimo tiende a ser decaído, esto obviamente porque no tienen una ingesta calórica necesaria para permanecer activos, ¿sí? Se acompaña mucho de estas situaciones o sentimientos de desamparo y de las patologías con las que más se asocia con la depresión y la ansiedad. La ansiedad es de los trastornos o comorbilidades psiquiátricas que más se presentan en el transcurso o en la historia de la enfermedad de la anorexia nerviosa. Pero también se encuentran muchos otros como el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Se destaca también que son pacientes que se sienten muy ineficaces para resolver situaciones que se les presentan en la vida. Suelen tener muy baja autoestima y esto también tiene una relación con el miedo que tienen del perder el control sobre sí mismos. Esta desconfianza en sí mismo se apoya mucho en sistemas de referencia externos. Realmente es muy común cuando se está haciendo una evaluación de pacientes con anorexia nerviosa, encontrar que en la familia siempre ha habido comentarios relacionados al peso, ¿sí? Son pacientes que llegan a consulta y dicen, bueno, es que mi mamá siempre me ha dicho que estoy gorda. O desde que estoy en el preescolar me han hecho burla por tener sobrepeso. O incluso una frase de una paciente que ella repetía mucho, por eso se me quedó grabada, es que ella siempre fue una niña gorda. Eso es lo que refieren los pacientes, ¿sí? Y generalmente esta comparación que hacen de su cuerpo es con las personas que lo rodean, es decir, con la familia y con su ambiente próximo externo social, que es la escuela, porque recordemos que la media actual en la que se presentan estos trastornos es en una edad escolar, ¿sí? Que es entre los 15 y los 19 años. Que es donde se da, bueno, cuando están los pacientes en una educación media superior. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y obviamente también en situaciones sociales como un poco más extenso, que es en toda la parte de las redes sociales, el acceso a información que tienen sobre lo que ellas consideran que es un cuerpo ideal, ¿sí? Son personas que tienden al perfeccionismo excesivo, no solamente con su cuerpo, sino con muchísimos aspectos de su vida, como la parte escolar, la parte académica. Si son personas que realizan ejercicio, también suelen ser muy perfeccionistas con respecto a esto, ¿sí? Son muy, muy, muy autoexigentes. Y las pacientes con anorexia también experimentan una reducción significativa de peso, ¿sí? Los trastornos de sueño también son muy, muy, muy prevalentes entre pacientes diagnosticados con trastornos de la conducta alimentaria, desde insomnio hasta trastornos conductuales del sueño REM. Esto se asocia también con la parte de la ansiedad, ¿sí? Entonces, hay muchísimas cuestiones observables que nosotros podemos notar en pacientes que consideramos que pueden estar en riesgo de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria, como lo es la anorexia nerviosa.
Sin embargo, tenemos que recordar siempre que es un trastorno mental, ¿sí? Y aunque el trabajo de los profesionales del área de la nutrición es fundamental en el tratamiento multidisciplinario, el diagnóstico siempre debe ser dado por profesionales de la salud mental, ¿sí? Ya que es un trastorno mental. Y siempre se basa en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Lo que hacen generalmente los profesionales de la nutrición en este caso es referirlos, o lo ideal, lo que se espera es que refieran a los pacientes con profesionales de la salud mental que puedan establecer un diagnóstico, ¿sí? Son estos los nutriólogos y nutriólogas los que en ocasiones notan estas conductas alimentarias de riesgo y es cuando lo refieren con los psicólogos y los psiquiatras, ¿sí? Entonces, hay 3 criterios específicos que nos marca el DSM para evaluar la presencia de un trastorno por anorexia nerviosa, ¿sí? El primero es la restricción de la ingesta calórica, ¿sí? Esto obviamente en relación con la persona, con su edad, se tiene que tomar en cuenta su edad, el sexo, la talla. Y también la cantidad de actividad física que requiere, incluso muchas veces el trabajo que realiza, ¿sí? Pero la restricción energética o la restricción calórica suele ser baja una vez que evaluamos todas estas cuestiones de la vida de la persona, ¿sí? También obviamente tenemos que evaluar la etapa del desarrollo en el que se encuentra y la salud física que tiene. Un peso significativamente bajo se define como un peso que es menor al mínimo normal, ¿sí? En niños y en adolescentes que es menor al mínimo esperado para su sexo y edad. Ahora, aunque el peso no es ya considerado un criterio diagnóstico para nosotros poder caracterizar este trastorno, sí es algo que tomamos en cuenta. El manual nos marca que en lugar de fijarnos tanto en el peso, en lo que tenemos que fijarnos es en la restricción de alimentos, ¿sí? Esto se acompaña por un miedo intenso a aumentar de peso o engordar y un comportamiento persistente que interfiere con el aumento del peso, como por ejemplo los ayunos excesivos o el ejercicio excesivo también. A pesar de que en ocasiones el paciente tiene un peso significativamente bajo. Ahora, como les comentaba anteriormente, estadísticamente los pacientes que empiezan a presentar signos de anorexia nerviosa se encuentran en un grado de sobrepeso o normopeso. Sin embargo, tenemos que recordar que los trastornos de la conducta alimentaria pueden presentarse en todos los tipos de cuerpo, ¿sí? No exclusivamente se presenta la anorexia nerviosa en los pacientes delgados o en las personas delgadas, porque esta restricción de la ingesta calórica puede darse incluso con personas con sobrepeso, ¿ok? Esta restricción junto con este miedo, ¿sí? De no poder bajar de peso o de poder aumentar, ¿sí? Se puede presentar en todos los tipos de cuerpo. Y esto me gusta hacer énfasis en esta parte porque muchas veces podemos llegar a descalificar incluso o a invalidar la presencia de un trastorno mental en una persona porque no vemos que tiene un peso significativamente bajo, ¿sí? Decimos o he llegado incluso a escuchar comentarios de pacientes en el que otros profesionales de la salud desafortunadamente les han mencionado, bueno, es que tú no puedes tener anorexia porque tú no estás delgada, ¿sí? Esto es completamente falso, por eso es que se quitó, ¿sí? Se tomó la decisión de quitar el peso bajo como un criterio diagnóstico para la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa puede presentarse en todos los tipos de cuerpo, ¿sí? Y también hay un trastorno en la forma en la que las personas experimentan el peso y la forma del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que tienen
una manera distorsionada de percibir su propio cuerpo. ¿Sí? Generalmente son personas que suelen verse a sí mismas mucho más grandes de lo que realmente son. ¿Sí? El trastorno dismórfico corporal también es una comorbilidad muy presente en pacientes con anorexia. ¿Sí? Y esto debido a que el peso, o más bien a la autoevaluación que tienen ellos sobre su peso corporal. ¿Sí? Y hay una falta persistente del reconocimiento de la severidad. Es decir, son pacientes que llegan a consulta y te mencionan que durante mucho tiempo les han comentado pues que están muy flaquitos, que deberían comer más, sin embargo ellos realmente no reconocen la severidad del problema. Entonces recordemos una restricción de la ingesta calórica, que en ocasiones es excesiva, que se acompaña de un miedo intenso a aumentar de peso. ¿Sí? Esta es la característica principal de la anorexia, que los pacientes dejan de comer por miedo, ¿sí?, a subir de peso. Tiene que designarse, o el manual nos pide que designemos el subtipo. Hay dos tipos de anorexia nerviosa, el tipo restrictivo y el tipo de atracones y purgas, ¿sí? O es el tipo purgativo. El tipo restrictivo se da que durante los últimos 3 meses el paciente no ha tenido episodios recurrentes de atracones. ¿Sí? La pérdida de peso se ha logrado principalmente a través de la dieta muy restrictiva o ayunos excesivos. Con respecto al ayuno, ya hemos mencionado también en otros videos que se ha popularizado últimamente la práctica de lo que se llama o de lo que ahora se conoce como ayuno intermitente. Si bien es cierto, hay muchísimos artículos que mencionan los beneficios de esta práctica. Sin embargo, sí puede llegar a ser un factor no predisponente, un factor precipitante para que una persona llegue a padecer anorexia nerviosa, sobre todo cuando se hace el ayuno desde una perspectiva de la conducta compensatoria, es decir, ayunan para compensar lo que comieron o lo que van a comer, ¿sí? Entonces, y la verdad es que son prácticas que se tienen muy normalizadas, ¿sí? Justamente leía en diciembre un blog de una chica que habla mucho sobre trastornos de la conducta alimentaria y que es común, sobre todo en la cultura mexicana, decir, bueno, no voy a comer o no voy a almorzar porque en la tarde o en la noche voy a comer mucho. ¿Sí? Ese es un ayuno, es un tipo de ayuno compensatorio. El ayuno intermitente tiene otros tipos de criterios que toman en cuenta generalmente los nutriólogos para considerarlo realmente ayuno intermitente. Pero cuando se utiliza como una conducta compensatoria, es ahí donde sí puede ser un factor precipitante para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Y bueno, el tipo purgativo es que durante los últimos 3 meses el paciente sí ha tenido episodios de atracones y de conductas purgativas, que puede ser, por ejemplo, el vómito autoinducido o el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, etc. Sí, nos pide el manual que de alguna manera clasifiquemos, o más bien designemos un subtipo específico para la anorexia nerviosa. Como les mencionaba, el peso ya no es un criterio diagnóstico. Sin embargo, el manual sí nos pide que tomemos en cuenta la severidad actual. Esto nos sirve a nosotros para ver cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente, ¿sí? El manual nos indica que un peso corporal levemente severo es definido como un índice de masa corporal menor a 17. Un peso corporal moderadamente severo es definido como un índice de masa corporal de 16 a 16.99. Un bajo peso corporal severo es definido como un índice de masa corporal de 15 a 15.99 y un bajo peso corporal extremadamente severo es un índice de masa corporal menor de 15.
Entonces, recordemos, tenemos los criterios diagnósticos, tenemos que designar un subtipo y también lo que se hace es asignar la severidad actual. En pacientes que tienen un peso corporal más o mayor de 17, ahí no incluimos este criterio de severidad. ¿Sí? Porque recordemos, como les mencionaba, la anorexia nerviosa puede estar presente en todo tipo de cuerpo, no es exclusivo de los cuerpos delgados. ¿Sí? Y bueno, en cuestión al tratamiento, siempre debe ser multidisciplinario, acompañado de profesionales de la salud mental como psicólogos, psicólogas, psiquiatras, nutriólogos. También es necesaria su intervención en la parte terapéutica y médicos y sobre todo especialistas cuando los pacientes ya empiezan a presentar enfermedades asociadas que generalmente son las cuestiones gastrointestinales o también, por ejemplo, cuestiones cardíacas. Entonces, sí es muy, muy importante que tomemos en cuenta que el tratamiento siempre debe ser multidisciplinario. La anorexia nerviosa se cura, sí. Hay reportes que nos indican que hasta el 85% de los pacientes que tienen un tratamiento adecuado logran una remisión total de los síntomas, ¿sí? De los signos y los síntomas. Sin embargo, este tratamiento para ser adecuado tiene que ser multidisciplinario en todas las ocasiones, ¿sí? No siempre es necesario el internamiento. Eso es algo que el equipo multidisciplinario debe valorar, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que puede tratarse de manera ambulatoria desde la casa de las personas, siempre, claro, acudiendo a sus sesiones terapéuticas con su psicólogo o psicóloga, tomando los medicamentos indicados y siguiendo un plan nutricional que incluya todos los grupos de alimentos, ¿sí? Es muy, muy importante saber que, como les mencionaba, se presenta desde edades muy tempranas o está empezando a presentarse desde edades muy tempranas y eso es algo realmente preocupante. ¿Sí? Yo creo que este tipo de espacios o el generar este tipo de espacios lo que hacen es abrir un poco el panorama sobre la necesidad de empezar a hablar de estos trastornos y de todo lo que los ocasiona. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en escribirnos. Aquí tienen como todos nuestros datos y yo le agradezco muchísimo a la doctora Elizabeth Ramos Raudry por el espacio que me brinda para hablar sobre problemas de salud mental. Y cualquier situación que ustedes noten en ustedes mismos o incluso una persona que los rodea o que está cerca de ustedes, es importante pedir ayuda. ¿Sí? Creo que es lo importante también de estos espacios, hablar sobre la importancia de poder pedir ayuda, de aprender a pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. El día de hoy hablamos sobre generalidades de la anorexia nerviosa y criterios diagnósticos específicos. No sé si tengas algo más que comentar, Sara. Ok, pues primeramente agradecerte, Karen, estuvo muy, muy, muy interesante y como dices tú, en lo personal esto me sirvió mucho para identificar ciertas conductas que luego a veces pasan desapercibidas y ahorita la verdad me dejaste pensando porque sí he notado algunas conductas, sobre todo de amigos, de familiares que te quedas pensando. Entonces yo creo que es muy importante también conocer nosotros de este tema. Y pues te agradezco muchísimo. Sí, no. Y recuerden que siempre es importante no normalizar situaciones patológicas. Sentir miedo por la comida no es normal, entonces no hay que normalizar, ¿sí? Y muy bien, muchas gracias por el apoyo a todo el equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, especialmente a ti, Sara, y un agradecimiento especial a la doctora Elizabeth Ramos Raudry por este espacio. Okay. Muchísimas gracias y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ODRI Neurogenética, donde podrán encontrar esta grabación y muchas otras. Les agradezco mucho y que tengan excelente día. Hasta luego.